Faltan 12 minutos para las 7 y ya está con nosotros Alicia Contreras porque vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el exterior, específicamente en Brasil, donde oficialmente al menos ya se lanzó la campaña electoral a la presidencia. Oficialmente digo porque hemos visto los candidatos desplegados ya hace bastante tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, Mati. Sí, ya formalmente comenzó entonces la campaña presidencial y los dos candidatos más importantes, Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, ayer realizaron distintos actos en Brasil, entonces en el lanzamiento de sus campañas. Luis Ignacio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, que busca su cuarto mandato, pero no consecutivo, estuvo 2 años, dos mandatos como presidente de Brasil, después le cedió el puesto a Dilma Rousseff, con esto después llega Jair Bolsonaro y ahora entonces le gana entonces Luis Ignacio Lula da Silva y ahora entonces vuelve a la reelección. Luis Ignacio Lula da Silva habló ante 10.000 simpatizantes en las afueras de Sao Paulo y repitió estos comentarios denunciando la injerencia extranjera en la política brasileña. Acusa principalmente a Estados Unidos de querer interferir en las elecciones presidenciales de este país. Luis Ignacio Lula da Silva ha dicho y también ha mostrado a Estados Unidos su apoyo a Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Jair Bolsonaro, senador Flavio Bolsonaro, quien además hizo otro acto en paralelo y se reunió con sus votantes en la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Para contrastar el discurso con Lula da Silva, dijo que él es el único que puede sentarse con Estados Unidos, con China, con Israel, con Medio Oriente, con India y con Argentina para hacer los mejores y grandes acuerdos comerciales para Brasil. Según la última encuesta encargada al grupo Globo y difundida el viernes pasado, Lula obtendría un 43% de los votos en una eventual segunda vuelta, mientras que Flavio Bolsonaro obtendría un 40% de los votos. Luis Ignacio Lula da Silva sigue a la cabeza, pero se está estrechando entonces la diferencia con Flavio Bolsonaro, que se presenta como una versión más moderada de la presidencia de su padre. No hay que olvidar que Jair Bolsonaro continúa detenido, está en actualmente arresto domiciliario tras ser condenado por un intento de golpe de Estado. Veamos el informe que nos envía nuestro compañero desde Brasil, Danilo Moliterno, que estuvo en ambos lanzamientos de las candidaturas. Los candidatos a la presidencia que concentran la mayor intención de voto, Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, iniciaron sus campañas en lugares vinculados a sus orígenes políticos. A partir de este momento, la justicia electoral permite que los candidatos pidan el voto, distribuyan material de campaña y realicen actos proselitistas. Comienza oficialmente la campaña electoral en Brasil. Lula eligió la ciudad de São Bernardo do Campo, donde alcanzó protagonismo político en el siglo pasado. Aquí, en este estadio de fútbol, lideró huelgas y se involucró en la actividad sindical. En su discurso, Lula se centró en la defensa de los derechos de las mujeres en un intento de captar el apoyo de este sector del electorado. El presidente, que busca la reelección, también habló sobre seguridad pública y pidió la aprobación de una reforma constitucional que otorgue más poder al gobierno federal en esta materia. Se for aprovado a PEC da Segurança Pública, eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para dividir responsabilidade com estados e municípios, para a gente libertar o povo das vilas mais pobres e que tem quadrilha que manda na vila. Por su parte, el senador Flavio Bolsonaro inició su campaña en Río de Janeiro, donde él y su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, desarrollaron sus trayectorias políticas. En su discurso, Flavio afirmó que reforzará la lucha contra la corrupción en Brasil y mencionó casos que son objetos de investigación en el país, incluyendo uno que involucra al hijo mayor del presidente Fábio Luiz Lula da Silva. Vamos enxugar despesas, as despesas vão voltar a caber dentro do orçamento, a taxa de juros vai cair, o Brasil vai ter um ambiente de negócio favorável para atrair investimentos e a gente vai meter o cacete em vagabundo. PCC e CV vai ser classificado como terrorista, vamos fazer redução da maioridade penal, estuprador de mulher vai ter que sofrer castração química e é daí para frente, porque quem tem que andar seguro na rua é o brasileiro de bem e não os bandidos.
El 4 de octubre es la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. En total son 13 los candidatos, pero los dos más reconocidos son Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. Vamos a cambiar completamente de tema y nos vamos con estas imágenes de Donald Trump y Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Y les mostramos estas imágenes porque Donald Trump anunció que Estados Unidos va a reducir los ejercicios militares que realiza anualmente con Corea del Sur, su aliado clave en esta región. En su red social, Donald Trump escribió: basándome en mi buena relación con Kim Jong-un de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos haya, hace mucho tiempo, aceptado participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Y agrega: estos ejercicios no solo son costosos, con gran parte de estos costos pagados por los Estados Unidos, sino que envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que no ha sido amenazante y ha sido respetuoso. Se refiere a Corea del Norte. Corea del Sur ha sido un aliado clave para los Estados Unidos durante más de 70 años. Tienen un tratado de defensa mutua que fue diseñado principalmente para proteger a Corea del Sur de Corea del Norte. Estos ejercicios militares que realiza Estados Unidos con Corea del Sur duran 10 días y de hecho comenzaron. La duda es qué va a pasar ahora, qué significa entonces la instrucción de Donald Trump de reducir estos ejercicios militares que convocan a varios militares de ambos países. Estados Unidos, el Comando Central de Estados Unidos dijo que efectivamente comenzaron los ejercicios, también lo dijo Corea del Sur, pero no está claro entonces en qué va a derivar esto. Ahora sí, otro punto importante es que también Donald Trump dijo y acusó a Corea del Sur de no ayudarlo en su guerra que mantiene con Irán. Donald Trump ha criticado a varias naciones por no apoyarlo en esta guerra que todavía continúa contra Irán. Hoy se le preguntó si esta decisión no significa entonces quitar respaldo a Corea del Sur y apoyar al líder de Corea del Norte. Esto fue lo que respondió Donald Trump. How do you respond to folks who say that you are prioritizing the interests of adversaries in North Korea over our longtime partners by scaling back the military exercises? No, I'm making it much safer. You see, I'm actually making it much safer. Kim Jong-un has always treated me with great respect. And we met on numerous occasions, actually, 2 primary occasions, spoken and spent time. I understand him, he understands me. You're doing war games. I get along with him. You know, he didn't like Biden, he didn't like Obama, he didn't like anybody. But I get along with him very well. No, what I'm doing is making things safer. Y en paralelo, Estados Unidos continúa su guerra contra Irán y ya expiró el marco de entendimiento que logró Estados Unidos e Irán para poner fin a esta guerra. Ya expiraron los 60 días y la pregunta es: ¿qué va a pasar ahora? Porque el fin de este conflicto no se ve cercano y de hecho Donald Trump ha amenazado con atacar incluso a Omán si no se logra el despeje, el desbloqueo del estrecho de Hormuz. ¿Qué es lo que ha pasado en esta región de Medio Oriente? Lo vemos en el informe de Salem Ergi. Tras expirar hoy el memorando de entendimiento que firmaron hace exactamente 2 meses, Irán y Estados Unidos entran en una nueva fase más incierta, pero con las mismas advertencias, amenazas y proclamas. Hoy el régimen iraní ha contestado al presidente Trump afirmando, por un lado, que tiene el control del estrecho de Hormuz y por otro, según palabras del jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Khalibaf, la victoria de la guerra pertenece a Irán y por tanto, dice, sus enemigos, Estados Unidos e Israel, no lograron sus objetivos durante la guerra que lanzaron el pasado 28 de febrero. Mientras tanto, Irán confirma que continúa las negociaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Hormuz. Eso sí, reconocen que son negociaciones complejas. Un país, Omán, que ha visto hoy una vez más cómo el presidente Trump ha amenazado con atacarles si, dice, se pone en su camino sobre sus exigencias, básicamente sobre el estrecho de Hormuz. Y a todo esto, el enviado especial de Trump, su yerno, Jared Kushner, se encuentra ahora mismo en Israel tras completar una larga reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de hacerla también con los líderes de Hamas y los mediadores Egipto, Qatar
y Turquía en Egipto. El objetivo es el mismo, impulsar el plan de paz sobre la Franja de Gaza. En la reunión con Netanyahu, Kushner ha pedido que haga todo lo posible para avanzar en el plan de paz y también que no haya obstáculos para ello. Han acordado, según diversas fuentes, que Israel no se replegará de la Franja de Gaza si antes Hamás no acepta el desarme de forma completa. Israel afirma que continuará actuando a nivel militar para, dice, desbaratar las amenazas inmediatas. El objetivo de Kushner es evidente, que el frente de Gaza no vuelva a encenderse. Para CNN, Salem Ergui, Jerusalén. Nos vamos ahora a Indonesia. El viernes pasado les informábamos de un terremoto 7.7 que dejó varios daños en este país. Las imágenes que ustedes ven en pantalla son las de un hospital que quedó casi completamente destruido y las atenciones de salud se han tenido que realizar en las afueras, en carpas. Hasta ahora hay 68 muertos tras este terremoto y aún no se sabe de alguna cifra de desaparecidos. ¿Qué ha pasado en este país? Camila Concha nos cuenta. Nos despertó un temblor bastante fuerte. Como vivimos en una zona residencial cerca del puerto, nos apresuramos en evacuar a un lugar más elevado. Por el momento no nos atrevemos a volver a casa porque la situación no es estable y nos preocupa que pueda haber más temblores. 12.800 personas no han podido volver a sus hogares tras el terremoto 7.7 del sábado en la mañana en Isla de Flores, Indonesia. Según la Agencia de Gestión de Desastres local, hay 914 viviendas que sufrieron daños graves, 126 daños moderados y 317 con daños menores, lo que ha llevado a que las personas duerman en tiendas afuera de sus casas. Cuando tembló sentí que daba vueltas. No tuve tiempo de levantarme. Justo cuando iba a incorporarme me cayeron rocas encima, en la cabeza, en las piernas. Estaba con mis 2 hijos y quedamos todos sepultados bajo los escombros. Luego alguien nos rescató. Cuando ocurrió el terremoto, toda mi habitación empezó a derrumbarse y quedé atrapada. Me concentré en cubrirme la cabeza, así que el temblor me aplastó las piernas y el cuerpo. Solo cuando ya era seguro pude salir a rastras. Las autoridades cifraron este lunes en 68 los muertos y 213 los heridos, aunque no han podido dar con un número de desaparecidos. En la zona afectada se han detectado 1.600 réplicas tras el terremoto y al menos 3.500 militares y agentes de la policía han sido desplegados en la región. En Nusa Tenggara Oriental, los datos que hemos recibido indican que han fallecido 68 personas. Además, el Ministerio de Salud ha enviado 2 unidades hospitalarias de campaña Ruteng en la regencia de Manggarai y a Nagekeo. Esperamos que estos hospitales puedan atender a los afectados y afectadas por el terremoto y a quienes necesiten ser evacuados. La Agencia de Gestión de Desastres local, además, informó que más de un centenar de instalaciones públicas resultaron gravemente afectadas, entre ellas centros de salud que han tenido que atender en la intemperie. Incluso en pleno sismo se atendieron partos de alto riesgo y han tenido incubadoras a las afueras del hospital. Lo que hice fue una cirugía en medio de un terremoto en curso. No sabía qué hacer. Honestamente, como seres humanos, todos tenemos nuestros miedos. Ni siquiera teníamos una lámpara. La lámpara estaba rota. Y la cirugía fue tan difícil, el bebé era tan pequeño, que lo único que podía pensar era: Dios, por favor, ayúdanos, no tenemos un respirador. Mientras las labores de rescate de sobrevivientes sigue su curso, los equipos desplegados por la zona han logrado despejar los deslizamientos de tierra y restablecer los caminos que conectaban localidades aisladas. Sin embargo, las interrupciones en las comunicaciones y los cortes de energía siguen dificultando las labores de búsqueda.